buena jornada a todos ustedes, amigos y estudiantes. Hoy tenemos un tema muy bonito que va a redactar una de las principales ciencias que han estado presentes de nuestra vida desde el 1900. Nos referimos a la antropología. Empezamos. La antropología puede ser definida de una manera clara como la ciencia que estudia el comportamiento cultural del hombre en sociedad. Es de esta razón que algunos lo van a ver de una forma muy particular, como por ejemplo Franz Boas en 1928, que explica que la antropología se la considera a menudo como una colección de hechos curiosos que narra el aspecto peculiar de gentes exóticas y describe sus extrañas costumbres y creencias. Se la considera como una diversión entretenida, evidentemente sin ninguna influencia sobre la manera de vivir de las comunidades civilizadas. Esta aseveración la llevó a cabo en un seminario de cultura económica en la universidad en España. Pero sin embargo, nosotros vamos a poder ver que la antropología no solamente es un proceso que se ha creado en el último periodo, ha sido de mucha trascendencia, aunque sus caracteres científicos recién llegan aproximadamente por los 1900. En este caso, en el repaso de la historia, veremos que viajeros, historiadores y eruditos han estudiado y han escrito sobre la cultura de los pueblos lejanos. Por ejemplo, el historiador griego Heródoto describió las culturas de pueblos del espacio geográfico conocido en su tiempo. Interrogó a los informantes clave y observó y analizó sus formas de vida. Por otro lado, nos vamos a otro historiador, solamente que en este caso nos trasladamos hasta el Imperio Romano. Tácito, en su libro Germania, por el 98 después de Cristo, reseñó el carácter de las costumbres y la distribución geográfica de los pueblos germánicos. Así, en el siglo XIII, Marco Polo viajó a través de China y otras zonas de Asia, aportando con sus escritos una información muy amplia sobre los pueblos y costumbres del lejano oriente. Estos pueden ser algunos detalles que nos llevarían a ampliar sobre el concepto de antropología. La antropología, en el tiempo moderno, nace a través de las sociedades protectoras de los aborígenes en Inglaterra, por lo que se la considera la antropología científica como una ciencia anglosajona. Su nombre proviene de dos términos griegos: el término antropo, que significa hombre, y el término logos, que significaría estudio o tratado. En este sentido, y como le ocurrió a muchas otras ciencias, tuvo que dividir y diversificar sus formas de estudiar el comportamiento cultural del hombre. Es por esta razón que se va a dividir en ramas. Primero, tomaremos en cuenta la forma característica del hombre en su vivir cotidiano, que estaría representada en la antropología cultural. Esta se subdivide a la vez en 4 subramas. La primera, la etnografía. Todo aquello que describe la producción de alimentos, la organización social, la religión, la vestimenta, la cultura material, el lenguaje y demás aspectos de la diversa cultura van a ser el centro de este estudio. Por otro lado, la etnología, que su estudio se va a basar en un análisis comparativo de las descripciones geográficas de las etnias. Persigue generalizaciones más amplias de los esquemas culturales, su difusión y funcionalismo de las dinámicas y los principios universales. La arqueología, por otro lado, hará un estudio de las culturas respecto a su antigüedad por medio de excavaciones. Para ello, los arqueólogos, elemental y esencial el estudio de los esquemas cronológicos a partir de los restos fósiles y los restos materiales que han podido encontrar. Por último, todo lo que refiere a expresión de los pueblos y culturas y sociedades mediante el estudio de sus formas de música, los bailes, las leyendas, los instrumentos musicales y todo lo que ha formado parte de la historia de esta cultura.
pasamos a la antropología médica. La antropología médica se va a encargar de estudiar los factores biológicos y culturales en la salud y aquellas formas en las que el individuo fue progresando a través del estudio de las medicinas antiguas, la naturaleza, todo lo relacionado a las plantas y sus propiedades para poder ser utilizadas en beneficio del hombre. La antropología del desarrollo se va a encargar del estudio de las causas de subdesarrollo y el desarrollo entre las naciones, desde los avances de la tecnología, como la creación de artefactos rústicos pero útiles en la época, a la construcción de mejoras para estos artefactos que van a, sin duda, lograr una mejora en la calidad de vida de los sujetos. La forma de expresión oral y escrita está centrada en la antropología lingüística. Esta reconstruye los orígenes de las lenguas específicas y además va a intentar reconstruir las familias de estas lenguas. Se subdivide en dos subramas: la lingüística descriptiva, que estudiará la sintaxis y la gramática de las lenguas. Por otro lado, la sociolingüística, que estudiará el uso actual de cada lengua en la comunicación cotidiana. En el último punto, vamos a definir a la antropología biológica. Esta se va a subdividir en 4 subramas. La primera, la primatología, que estudia la vida social y biológica de los monos, los grandes monos y los otros primates. La paleontología humana busca estudiar los restos fósiles de las especies humanas y las relaciones con el tiempo de los grupos humanos, así como los cambios que existieron entre las generaciones. De esta manera llegaremos a la antropología forense, que se va a encargar del estudio de las causas de los decesos en los grupos culturales, además de identificar quiénes fueron víctimas de asesinatos y accidentes para poder determinar si ese lugar o esa cultura tuvo un desenlace trágico o poco natural, como guerras o asesinatos o genocidios. Por otro lado, las que murieron por causas naturales, determinando así la existencia de campos santos o culturas en las cuales habitaban en esa situación y que de alguna manera desaparecieron por efecto de la naturaleza o enfermedades. El punto central que va a generar la discusión entre el origen de la civilización, la cultura o la sociedad que había habitado en un lugar, la va a determinar la genética de la población. Se va a encargar de estudiar los aspectos genéticos de los antiguos grupos sociales, características, secuelas y las diferencias hereditarias en las poblaciones humanas que se mantienen con el tiempo. En esta manera, nosotros podemos hacer una indagación breve buscando los árboles genealógicos. Una vez establecida la comunicación con el centro y la definición de la antropología, nos vamos a dedicar a estudiar algunos conceptos que nos van a ser de utilidad en adelante. Empezamos con el término cultura. La cultura puede ser definida como el conjunto de rasgos distintivos que son característicos de un determinado grupo social, que pueden marcar el carácter intelectual, religioso, espiritual, material, educativo, social, que está establecido en una cultura o un grupo social por un tiempo determinado. Así, por ejemplo, pasamos al término multiculturalidad. La multiculturalidad se define como la situación de las sociedades, grupos o entidades sociales en las que muchos grupos o individuos que pertenecen a diferentes culturas viven juntos. Por otro lado, la pluriculturalidad es casi un sinónimo. Indica simplemente la existencia de una situación particular de un individuo que vive y transita dentro de una cultura sin que esto pueda dar origen a discriminación o exclusión. La transculturalidad implica un movimiento cultural
indica el paso de una situación cultural a otra, la interculturalidad. La interculturalidad no se limita a describir una situación particular, sino que define un enfoque cultural, un procedimiento y un proceso dinámico de naturaleza social, en la cual la interacción entre individuos de diferentes culturas conforman un pensamiento en base al respeto y valores culturales que permiten el progreso de ambas culturas. Nos referimos a los valores culturales de la equidad, la igualdad, la solidaridad, la reciprocidad. La enculturación puede definirse como educación silenciosa o educación constante de la sociedad que hace el paso del conocimiento cultural de una generación a otra mediante las enseñanzas que los padres dedican a sus hijos en una educación no estructurada, que es cotidiana y que forma parte de la vida de cada sujeto. Es de esta manera que se transmiten los conocimientos, las enseñanzas, los rituales, las leyendas y todo lo referente a la cultura. Por otro lado, nos vamos a referir al lado contrario de la medalla, lo que significaría los valores, los procesos culturales negativos. En esta primera instancia nos referimos a la aculturación. No puede ser definida como simplemente un valor negativo. Correspondería al proceso por el cual, debido al contacto continuo entre dos o más sociedades diferentes, se genera un cambio cultural. Esto puede producirse en dos formas diferentes. Uno, de una manera pacífica, como por ejemplo el avance de la tecnología, la adquisición de nuevos valores culturales como tatuajes, vestimenta, algunas tradiciones como la Navidad, que en nuestro contexto fue adquirida debido al proceso de generación de una tradición. Por último, nos referiremos a el etnocentrismo, que puede ser considerado como el más negativo de todos los procesos culturales. Es el acto de ver y analizar al mundo de acuerdo con los parámetros de la cultura propia. El etnocentrismo suele implicar la creencia de que la propia raza o grupo étnico es más importante en algunos o todos los aspectos. Se consideran a sí mismos superiores. Sin embargo, el hecho que más trascendencia marcó dentro de la historia fue el hecho de etnocentrismo generado por los pueblos nazis en contra de los pueblos judíos, donde por fuerza propia se instauró una forma de superioridad indicando de que los judíos eran animales y que ellos tenían que ser excluidos, asesinados, sin que existiera algún tipo de justicia para ellos. Bien, con esos puntos importantes, dispuesto a responder todas las consultas que tengan y la forma en la que ustedes puedan ver el mundo, me despido agradeciendo su atención. Muchas gracias, hasta luego.